Buscando esposa Brierton, 8. Autora, Julia Quinn. Traducción, Mireia Terés Loriente. Audiolibro hecho por Aikaba Torayami. Capítulo 14. En el que nuestros héroes se reencuentran, y los pájaros de Londres se ponen locos de contento. Cuando Gregory la vio allí, en Hyde Park, el primer día de su vuelta a Londres, lo primero que pensó fue, claro, ¿cómo no? Parecía natural que se encontrara con Lucia Barnacy literalmente cuando apenas llevaba una hora paseando por Londres. No sabía por qué, no había ninguna razón lógica para que sus caminos se cruzaran. Pero había pensado mucho en ella desde que se despidieron en Kent. Y aunque la creía aún en Fensworth Abbey, no le extrañó, curiosamente, que la suya fuera la primera cara conocida. Que viera al regresar tras pasar un mes en el campo. Había llegado a la ciudad la noche anterior, sumamente cansado después de un largo viaje por carreteras inundadas, y se había ido derecho a la cama. Al despertar, bastante más temprano que de costumbre, el mundo seguía aún empapado por la lluvia, pero el sol había salido y brillaba, radiante. Gregory se había vestido inmediatamente para salir. Le encantaba cómo olía el aire a limpio después de un buen aguacero, incluso en Londres. No, especialmente en Londres. Era el único momento en el que la ciudad tenía aquel olor, un olor denso y fresco, casi a hojas. Gregory tenía una pequeña suite en un edificio limpio y no muy grande del barrio de Marylebone, y aunque el mobiliario era escaso y sencillo, le gustaba bastante aquel lugar. Allí se sentía como en casa. Su hermano y su madre le habían invitado muchas veces a vivir con ellos. Sus amigos le consideraban un loco por negarse, las casas de ambos eran considerablemente más lujosas y, lo que era más importante, disponían de más sirvientes que su humilde morada. Pero él prefería su independencia. No le importaba que le dijeran lo que tenía que hacer, ellos sabían que no iba a escucharles, y él también lo sabía, pero todos se lo tomaban con buen humor casi siempre. Era el escrutinio al que le sometían lo que no podía soportar. Aunque su madre fingiera no mostrar interés, él sabía que estaba siempre observándolo y tomando nota de su vida social. Y haciendo comentarios sobre ella. Violet Brierton podía, cuando se le antojaba, hablar sobre señoritas, tarjetas de baile y el cruce entre ambas cosas, en lo que atañía a su hijo soltero, con una velocidad y una soltura que hacía que a uno le diera vueltas la cabeza. Y lo hacía con frecuencia. Estaba aquella señorita y aquella otra, y podría hacer el favor de bailar con las dos veces, en la próxima fiesta, y, sobre todo, no olvidar bajo ningún concepto a aquella otra señorita. La que estaba junto a la pared, es que no la veía, allí solita. Su tía, Gregory tenía que recordarlo, era una amiga íntima. La madre de Gregory tenía un montón de amigas íntimas. Violet Brierton había logrado casar felizmente a 7 de sus 8 hijos, y ahora Gregory tenía que soportar el envite de su fervor casamentero. Gregory la adoraba, por supuesto, y adoraba que se preocupara tanto por su bienestar y su felicidad, pero a veces su madre le daba ganas de tirarse del pelo. Y Anthony era aún peor. Él ni siquiera tenía que decir nada. Su sola presencia solía bastar para que Gregory sintiera que, de algún modo, no estaba a la altura del nombre de la familia. Era difícil abrirse paso en el mundo teniendo al poderoso Lord Brierton mirándole a uno constantemente por encima de hombro. Que Gregory supiera, su hermano mayor no había cometido ni un solo error en toda su vida. Lo cual hacía tanto más notorios los suyos. Pero la suerte había querido que este fuera un problema fácil de resolver. Sencillamente, Gregory se había mudado. Invertía buena parte de su renta en mantener su casa, pese a ser esta tan pequeña, pero merecía la pena, hasta el último penique. Hasta algo tan sencillo como aquello, salir de casa sin que nadie le preguntara a dónde iba ni por qué, o, en el caso de su madre, con quién, era una delicia. Era estimulante. Parecía raro que un simple paseo pudiera hacer que uno se sintiera dueño de sus actos, pero así era. Y entonces allí estaba ella. Lucia Barnacy. En Hyde Park, cuando era de esperar que estuviera aún en Kent. Estaba sentada en un banco, echando trozos de pan a un montón de pájaros astrosos, y Gregory se acordó del día que tropezó con ella en el jardín de Aubrey Hall. También. Entonces ella estaba sentada en un banco, y parecía desanimada. Al echar la vista atrás,
Gregory se dio cuenta de que seguramente su hermano acababa de decirle que su compromiso matrimonial se había concretado. Se preguntó por qué no le había dicho nada a ella. Deseó que se lo hubiera dicho. De haber sabido que estaba prometida, jamás la habría besado. Iba contra sus principios. Un caballero no abordaba furtivamente a la novia de otro. Sencillamente, eso no se hacía. Si hubiera sabido la verdad, se habría alejado de ella esa noche, y habría. Se quedó helado. No sabía qué habría hecho. ¿Cómo era posible que hubiera reescrito tantas veces la escena en su imaginación, y que acabara de darse cuenta de que en ningún momento la rechazaba? Si lo hubiera sabido, se habría despedido de ella inmediatamente. Había tenido que agarrarle los brazos para sostenerla, pero podría haberla conducido hacia la puerta al soltarla. No habría sido difícil, solo tendría que haber movido un poco los pies. Podría haber zanjado el asunto en ese instante, antes de que empezara siquiera. Pero en lugar de hacerlo había sonreído, y le había preguntado qué hacía allí, y luego, santo Dios, en qué estaría pensando, le había preguntado si bebía coñac. Después de eso, bueno, no estaba seguro de cómo había ocurrido, pero se acordaba de todo. Hasta el último detalle. Su modo de mirarle, su mano sobre el brazo de él. Ella le había agarrado con fuerza, y por un momento Gregory casi había tenido la impresión de que le necesitaba. Él podía ser su roca, su centro. Él nunca había sido el centro de nadie. Pero no era eso. No la había besado por eso. La había besado porque. ¿Por qué? Demonios, no sabía por qué la había besado. Había sido solo un momento, aquel momento extraño e inescrutable, y todo parecía tan apacible, un silencio mágico y fabuloso, hipnótico, que parecía haber calado en él robándole el aliento. La casa estaba llena de gente, rebosaba de invitados incluso, pero en el pasillo solo estaban ellos. Lucy le había mirado inquisitivamente y luego, de algún modo, se había acercado. Él no recordaba haberse movido, ni haber bajado la cabeza, pero la cara de ella estaba apenas a unos centímetros de la suya. Y un momento después. La estaba besando. A partir de ese momento, él se había perdido, sencillamente. Era como si hubiera perdido el habla, la racionalidad y el pensamiento. Su mente se había convertido en una cosa extraña e inarticulada. El mundo era solo color y sonido, calor y sensación. Era como si su cuerpo hubiera sometido a su mente. Y ahora se preguntaba, cuando se permitía hacerse aquella pregunta, si podría haberse detenido. Si ella no hubiera dicho no, si no hubiera apoyado las manos sobre su pecho y le hubiera dicho que parara. Lo habría hecho él por propia voluntad. Podría haberlo hecho. Gregory cuadró los hombros. Tensó la mandíbula. Naturalmente que sí. Se trataba de Lucy, por el amor de Dios. Era maravillosa en muchos sentidos, pero no era una de esas mujeres por las que los hombres perdían la cabeza. Aquello había sido una obnubilación temporal. Una locura momentánea producida por una noche rara y desconcertante. Incluso en ese momento, sentada en un banco en Hyde Park, con una pequeña bandada de palomas a sus pies, ella seguía siendo la misma Lucy de siempre. Aún no había visto a Gregory, y era casi una delicia poder observarla únicamente. Estaba sola, salvo por su doncella, que, 2 bancos más allá, se dedicaba a juguetear con sus pulgares. Y su boca se movía. Gregory sonrió. Lucy estaba hablándoles a los pájaros. Estaba diciéndoles algo. Seguramente estaría dándoles indicaciones, o quizá fijando una fecha para futuros repartos de pan. O diciéndoles que masticaran con los picos cerrados. Gregory se rió. No pudo remediarlo. Ella se volvió. Se volvió y le vio. Sus ojos se agrandaron y sus labios se abrieron, y Gregory lo sintió como un mazazo. Se alegraba de verla. Lo cual le pareció extraño, dada la forma en que se habían separado. Lady Lucinda, dijo, acercándose. ¡Qué sorpresa! Ignoraba que estuviera en Londres. Por un momento pareció que ella no sabía cómo actuar, luego sonrió, quizá con más indecisión de la que Gregory esperaba, y le tendió un trozo de pan. Para las palomas. Murmuró él. O para mí. Su sonrisa cambió, volviéndose más familiar. Lo que prefiera. Aunque debo advertirle que está un poco rancio.
Los labios de Gregory se tensaron. Lo ha probado, entonces. Y entonces fue como si nada hubiera pasado. El beso, la violenta conversación a la mañana siguiente, todo se esfumó. Habían recuperado su extraña amistad, y todo estaba en orden. Ella frunció la boca, como si pensara que debía regañarle, y él se reía, porque era muy divertido hacerla rabiar. Es mi segundo desayuno, contestó ella, muy seria. Gregory se sentó al otro lado del banco y empezó a cortar en trocitos su pan. Cuando tuvo un buen puñado, los arrojó todos a la vez, después se recostó en el banco para contemplar el alboroto de plumas y picos. Notó que Lucy lanzaba metódicamente sus trozos de pan, uno tras otro, exactamente cada 3 segundos. Los fue contando. ¿Cómo no iba a hacerlo? La bandada me ha abandonado, dijo ella con el ceño fruncido. Gregory sonrió cuando la última paloma se acercó saltando a su festín. Entonces arrojó otro puñado. Yo siempre doy las mejores fiestas. Ella se volvió y bajó la barbilla mientras le lanzaba una mirada irónica por encima del hombro. Es usted insufrible. Él la miró con aire travieso. Es una de mis mejores cualidades. ¿Según quién? Bueno, a mi madre parezco gustarle bastante, contestó él con modestia. Ella soltó una carcajada. A Gregory, aquello le pareció una victoria. A mi hermana, no tanto. Lucy levantó una ceja. Esa a la que le gusta a usted atormentar. No la atormento porque me guste, dijo él en tono más bien didáctico. Lo hago porque es necesario. ¿Para quién? Para toda Inglaterra, respondió él, créame. Ella le miró con incredulidad. No será para tanto. Supongo que no, dijo él. A mi madre parece gustarle bastante, por más que a mí me extrañe. Ella volvió a reírse, y su risa sonó, bien. Una palabra anodina, a buen seguro, pero que de algún modo describía la esencia del asunto. La risa de Lucy surgía de dentro. Era cálida, fértil y sincera. Luego ella se volvió y su mirada se tornó seria. Le gusta a usted bromear, pero apostaría todo lo que tengo a que sería capaz de dar su vida por ella. Él fingió pensárselo. ¿Cuánto tiene? Qué vergüenza, señor Brierton. ¿Está usted eludiendo la pregunta? Claro que sí, dijo él con calma. Es mi hermana pequeña. Para atormentarla y para protegerla. ¿No se ha casado ya? Él se encogió de hombros y miró hacia el otro lado del parque. Sí, supongo que ahora Saint Clair puede cuidar de ella. Y que Dios le ayude. Se volvió y le lanzó una sonrisa de refilón. Discúlpeme. Pero ella no era tan mojigata como para ofenderse. De hecho, sorprendió por completo a Gregory al decir con considerable vehemencia. No hay por qué disculparse. A veces, solo el nombre del Señor consigue expresar la desesperación que uno siente. ¿Por qué será que tengo la sensación de que habla usted por alguna experiencia reciente? De anoche mismo, le confirmó ella. ¿De veras? Gregory se inclinó, sumamente interesado. ¿Qué ocurrió? Pero ella se limitó a negar con la cabeza. No fue nada. Tuvo que serlo, si blasfemó usted. Lucy suspiró. Ya le he dicho que es usted insufrible, ¿verdad? Una vez hoy, y estoy casi seguro de que varias veces antes. Ella le lanzó una mirada irónica, y el azul de sus ojos se intensificó al clavarse en él. ¿Las ha contado? Gregory se quedó callado. Era una pregunta extraña, no porque la hubiera hecho, por el amor de Dios, él habría preguntado lo mismo, si le hubieran dado pie. Era extraña porque Gregory tenía la vaga sensación de que, si pensaba en ello lo suficiente, llegaría a dar con la respuesta. Le gustaba hablar con Lucia Barnacy. Y cuando ella le decía algo, él se acordaba. Era curioso, aquello. Me pregunto, dijo, puesto que aquel parecía un buen momento para cambiar de tema, si la palabra, sufrible, existe. Ella se quedó pensando. Creo que debe de existir, usted no. Nadie la ha pronunciado nunca en mi presencia. Y eso le sorprende. Él sonrió lentamente. Con admiración. Es usted muy ocurrente, Lady Lucinda. Ella enarcó las cejas, y en aquel momento le pareció una auténtica diablesa. Es uno de mis secretos mejor guardados. Él empezó a reírse.
No soy solamente una entrometida, ¿sabe? Él se rió aún más fuerte. La risa resonó en su vientre hasta que le sacudió por completo. Lucy le miraba con una sonrisa indulgente, y por alguna razón aquello le pareció tranquilizador. Tenía un aspecto cálido, apacible, incluso. Y Gregory se sentía feliz de estar con ella. Allí, en aquel banco. Era bastante agradable estar en su compañía. Así que se volvió. Y sonrió. ¿Tiene otro trozo de pan? Ella le dio 3. He traído toda la hogaza. Gregory empezó a trocear el pan. Intenta cebar a los pájaros. Tengo debilidad por la empanada de paloma, contestó mientras volvía a repartir metódicamente y lentamente su pan. Gregory estaba seguro de que eran imaginaciones suyas, pero habría jurado que los pájaros le miraban con anhelo. ¿Viene aquí a menudo?, preguntó. Ella no contestó enseguida, ladeó la cabeza casi como si tuviera que pensarse la respuesta. Lo cual era extraño, siendo la pregunta tan sencilla. Me gusta dar de comer a los pájaros, dijo. Es relajante. Él arrojó otro puñado de trozos de pan y esbozó una sonrisa. ¿Usted cree? Lucy entornó los ojos y lanzó el siguiente pedazo de pan con un giro preciso, casi marcial, de la muñeca. El trozo siguiente siguió la misma dirección. Y el siguiente también. Luego se volvió hacia él con los labios fruncidos. Lo es, si uno no intenta provocar un motín. ¿Se refiere a mí?, preguntó él, todo inocencia. Es usted quien les fuerza a pelear a muerte por un mísero pedacito de pan rancio. Es una hogaza buenísima, bien cocida y extremadamente sabrosa, para que lo sepa. En cuestión de comida, dijo él con exagerada cortesía, siempre le iré a la zaga. Lucy le miró con sorna. A la mayoría de las mujeres, eso no les parecería un cumplido. Ah, pero usted no es la mayoría de las mujeres. Y, añadió, la he visto desayunar. Ella entreabrió los labios, pero antes de que pudiera exclamar, indignada, Gregory añadió. Y eso era un cumplido, por cierto. Lucy sacudió la cabeza. Gregory Brierton era realmente insufrible. Y ella daba gracias por ello. Al principio, al verlo allí de pie, mirándola mientras daba de comer a los pájaros, había notado un vuelco en el estómago y se había sentido mareada. No había sabido qué decir, ni cómo actuar, ni nada. Pero luego él se había acercado tranquilamente, y era tan él. La había hecho sentirse a gusto de inmediato, lo cual, dadas las circunstancias, era realmente asombroso. A fin de cuentas, estaba enamorada de él. Entonces él había sonreído con aquella sonrisa suya, perezosa y familiar, y había hecho una broma sobre las palomas, y, casi sin darse cuenta, Lucy le había devuelto la sonrisa. Y se había sentido ella misma, lo cual era tranquilizador. Hacía semanas que no se sentía así. Por eso, pensando en sacar el mayor provecho posible a la situación, había decidido no detenerse a pensar en aquel afecto inapropiado que sentía por él y dar gracias por poder estar a su lado sin convertirse en una necia torpe y tartamudeante. Al parecer, el destino le deparaba aún pequeños favores. ¿Ha estado en Londres todo este tiempo?, le preguntó, decidida a mantener una conversación agradable y perfectamente normal. Él se echó hacia atrás, sorprendido. Saltaba a la vista que no esperaba aquella pregunta. No. Volví anoche. Entiendo. Lucy se detuvo a asimilar aquello. Era raro, pero ni siquiera se le había ocurrido que tal vez no estuviera en la ciudad. Eso, sin embargo, explicaba que. Bueno, no estaba segura de qué explicaba. Que no le hubiera visto. A fin de cuentas, no había ido a ninguna parte, como no fuera al parque y a la modista. ¿Dónde estaba, entonces? En Aubrey Hall. No, me marché poco después que usted y fui a visitar a mi hermano. Vive con su esposa y sus hijos en Wiltshire, dichosamente alejado de la civilización. Wiltshire no está tan lejos. Gregory se encogió de hombros. La mitad del tiempo ni siquiera reciben el Times. Dicen que no les interesa. Qué raro. Lucy no conocía a nadie que no recibiera el periódico, ni siquiera en los condados más remotos. Él asintió con la cabeza. Pero esta vez me ha parecido bastante estimulante. No tengo ni idea de qué está haciendo nadie, y no me importa lo más mínimo.
Tan cotilla es normalmente. Él la miró de reojo. Los hombres no cotilleamos. Hablamos. Entiendo, repuso ella. Eso explica muchas cosas. Él se echó a reír. ¿Y usted? Lleva mucho en la ciudad. Yo creía que también estaba usted en el campo. 2 semanas, contestó ella. Llegamos justo después de la boda. Llegamos. Entonces, su hermano y la señorita Watson están aquí. Ella odiaba captar un matiz de ansiedad en su voz, pero suponía que no podía remediarlo. Ahora es Lady Fensworth, y no, se han ido de viaje de luna de miel. Estoy aquí con mi tío. Para pasar la temporada. Para mi boda. Aquello interrumpió el flujo suave de la conversación. Lucy metió la mano dentro de su bolsa y sacó otra. Rebanada de pan. Va a ser dentro de una semana. Él la miraba estupefacto. ¿Tan pronto? El tío Robert dice que no tiene sentido alargarlo. Entiendo. Y tal vez lo entendiera. Tal vez hubiera en todo aquello una etiqueta que a ella, siendo como era una chica de campo que siempre había vivido muy protegida, no le habían enseñado. Tal vez no tuviera sentido posponer lo inevitable. Tal vez formaba todo parte de esa filosofía, consistente en hacer de la necesidad virtud, que estaba intentando adoptar. Bien, dijo él. Parpadeó varias veces, y ella se dio cuenta de que no sabía qué decir. Era una reacción sumamente extraña en él, y a Lucy le resultó gratificante. Era un poco como el hecho de que Hermione no supiera bailar. Si Gregory Brierton podía quedarse sin habla, entonces había esperanza para el resto de la humanidad. Por fin él dijo, la felicito. Gracias. Se preguntó si él habría recibido una invitación. El tío Robert y Lord Davenport estaban empeñados en celebrar la ceremonia delante de todo el mundo. Iba a ser, decían, su gran debut, y querían que todo el mundo supiera que era la esposa de Hasselby. Va a ser en Saint George, dijo sin venir al caso. Aquí, en Londres. Parecía sorprendido. Yo creía que se casaría usted en Fensworth Abbey. Era sumamente extraño, pensó Lucy, que aquello, hablar con él de su boda inminente, fuera tan poco doloroso. En realidad, se sentía abotargada. Es lo que quería mi tío, explicó, y buscó en su bolsa otra rebanada de pan. ¿Su tío sigue siendo el cabeza de familia?, preguntó Gregory, mirándola con tibia curiosidad. Su hermano es conde. No ha alcanzado la mayoría de edad. Lucy tiró al suelo toda la rebanada y vio con interés morboso cómo enloquecían las palomas. Sí, contestó. El año pasado. Pero no le importó que mi tío siguiera ocupándose de los asuntos familiares mientras él se doctoraba en Cambridge. Supongo que pronto asumirá su papel ahora que. Le lanzó una sonrisa compungida, ahora que se ha casado. No se preocupe por mis sentimientos, le dijo él. Estoy bastante recuperado. ¿De veras? Gregory encogió ligeramente un hombro. A decir verdad, me considero afortunado. Lucy sacó otra rebanada de pan, pero sus dedos se detuvieron antes de arrancar un pedazo. ¿Sí?, preguntó, volviéndose hacia él con interés. ¿Cómo es posible? Él parpadeó, sorprendido. Es usted muy directa, ¿verdad? Ella se sonrojó. Lo sintió el rubor, rosado, cálido y atroz, en las mejillas. Lo siento, dijo. He sido una maleducada. Pero es que estaba usted tan. No diga más, la atajó él, y Lucy se sintió aún peor, porque había estado a punto de describir, seguramente con todo detalle, lo enamorado de Hermione que había estado él. Cosa que, de haber estado en el lugar de él, no le habría gustado que le recordaran. Lo siento, repitió. Gregory se volvió. La miró con curiosidad contemplativa. Dice usted eso con bastante frecuencia. Lo siento. Sí. Yo, no sé. Apretó los dientes y se sintió tensa. Incómoda. ¿Por qué le decía él tal cosa? Son cosas que hago, dijo con firmeza, ¿por qué? En fin, porque sí. Esa debía de ser razón suficiente, pensó. Él asintió con la cabeza. Y eso hizo que ella se sintiera aún peor. Es mi forma de ser, añadió ella, a la defensiva, a pesar de que, santo cielo, él le había dado la razón.
Me gusta allanar las cosas y arreglarlas. Y, al decir esto, arrojó el último trozo de pan al suelo. Él levantó las cejas y los dos se volvieron al unísono para contemplar el alboroto creciente. Bien hecho, murmuró él. Procuro sacar el mayor provecho a las cosas, dijo. Siempre. Una virtud encomiable, dijo él suavemente. Y, sin saber por qué, Lucy se enfadó. Se enfadó de verdad, como una fiera. No quería que la encomiaran por saber resignarse. Era como ganar el premio a los zapatos más bonitos en una carrera. Irrelevante y fuera de lugar. ¿Y qué me dice de usted? Preguntó con voz cada vez más estridente. Intenta sacar el mayor partido a las cosas. Por eso se considera recuperado. No fue usted. ¿Quién se puso poético pensando en el amor? Dijo que lo era todo, que no te daba elección. Dijo que. Se interrumpió, horrorizada por su tono. Él la miraba como si se hubiera vuelto loca, y quizás así era. Dijo muchas cosas, masculló Lucy, con la esperanza de poner fin a la conversación. Debía marcharse. Llevaba al menos un cuarto de hora sentada en el banco al llegar él. El tiempo estaba húmedo y ventoso y su doncella no iba bien abrigada. Y, si se paraba a pensar en ello, seguramente tenía 100 cosas que hacer en casa. O, al menos, un libro que podía leer. Lamento haberla molestado, dijo Gregory quedamente. Ella no se atrevió a mirarle. Pero no le mentí, prosiguió él. Lo cierto es que ya no pienso en la señorita, discúlpeme, en Lady Fensworth, con mucha frecuencia, salvo, quizá, para decirme que no estábamos en absoluto hechos el uno para el otro. Lucy se volvió hacia él y se dio cuenta de que quería creerle. Quería de verdad. Porque, si él podía olvidar a Hermione, tal vez ella pudiera olvidarle a él. No sé cómo explicarlo, dijo Gregory, y sacudió la cabeza como si estuviera tan perplejo como ella. Pero si alguna vez se enamora perdida e inexplicablemente. Lucy se quedó paralizada. Él no iba a decirlo. Seguro, no podía decirlo. Gregory se encogió de hombros. En fin, yo que usted no me fiaría. Santo Dios. Las palabras de Hermione. Sus palabras exactas. Lucy intentó recordar que le había contestado a Hermione. ¿Por qué tenía que decir algo? Si no, él notaría él. Silencio y se volvería, y la vería aturdida y nerviosa. Y entonces empezaría a hacer preguntas, y ella no sabría qué responder y... No es probable que a mí me pase eso, dijo, y las palabras casi se le escaparon de la boca. Gregory se volvió, pero ella siguió mirando escrupulosamente hacia adelante. Y deseó con desesperación no haber arrojado todo el pan a los pájaros. Sería mucho más fácil evitar mirarle si podía fingirse distraída con otra cosa. ¿No cree usted que pueda enamorarse? Preguntó él. Bueno, quizá, dijo Lucy, intentando parecer alegre y sofisticada. Pero no así. Así. Lucy tomó aliento. Odiaba que él la estuviera obligando a explicarse. Con esa especie de desesperación de la que Hermione y usted reniegan ahora, dijo. No soy de ese tipo, ¿no le parece? Se mordió el labio, después, por fin, se permitió volverse hacia él. ¿Por qué importaba que él se diera cuenta de que estaba mintiendo? ¿Qué importaba que notara que ya estaba enamorada, de él? Ella sentiría una horrible vergüenza, pero ¿acaso no sería mejor saber que él lo sabía? Al menos así no tendría que hacerse preguntas. La ignorancia no era ninguna bendición. Al menos, para alguien como ella. Además, da igual, continuó, porque no podía soportar el silencio. Voy a casarme con Lord Hasselby dentro de una semana, y jamás incumpliría mis votos matrimoniales. Yo. Con Hasselby. Gregory se volvió por completo para mirarla, girando todo el cuerpo. Va a casarse con Hasselby. Ella parpadeó furiosamente. Sí, contestó. ¿A qué venía aquello? Pensaba que lo sabía. No. No. Parecía atónito. Estupefacto. Santo cielo. Él sacudió la cabeza. No sé por qué no lo sabía. No era ningún secreto. No, dijo él con cierto esfuerzo. No, no, claro que no. No pretendía insinuar tal cosa.
¿Tiene usted en poca estima a Lord Hasselby?, preguntó ella, escogiendo sus palabras con extremo cuidado. No, contestó Gregory, sacudiendo la cabeza, pero solo un poco, como si no fuera consciente de lo que hacía. No. Hace años que le conozco. Fuimos juntos al colegio. Y a la universidad. ¿Son de la misma edad, entonces?, preguntó Lucy, y pensó que algo iba mal si no sabía qué edad tenía su prometido. Claro que tampoco estaba segura de qué edad tenía Gregory. Él asintió con la cabeza. Es muy afable. La tratará bien. Se aclaró la garganta. Muy gentilmente. Gentilmente, repitió ella. Le parecía una forma chocante de expresarlo. Gregory la miró a los ojos, y en ese momento Lucy se dio cuenta de que no la había mirado desde que le había dicho el nombre de su prometido. Pero él no dijo nada. Se limitó a mirarla fijamente, con una expresión tan intensa que sus ojos parecieron cambiar de color. Eran marrones y algo verdes, y luego pasaron a ser verdes con un toque de marrón, y después casi pareció que se emborronaban. ¿Qué ocurre?, susurró ella. No tiene importancia, dijo él, pero parecía cambiado. Yo. Y entonces se apartó, rompió el hechizo. Mi hermana, dijo, aclarándose la garganta. Mi hermana da una fiesta mañana por la noche. ¿Le gustaría asistir? Oh, sí, sería un placer, dijo Lucy, aunque sabía que no debía. Pero hacía tanto tiempo que no veía a nadie. Y, además, cuando estuviera casada ya no podría volver a pasar un rato con él. No debía atormentarse en ese momento deseando lo que no podía tener, pero no podía remediarlo. Recoge capullos de rosa mientras aún puedas. Ahora. ¿Por qué? Si no, ¿cuándo? Ah, pero no puedo, dijo, y la desilusión convirtió su voz casi en un gemido. ¿Por qué no? Por mi tío, contestó ella con un suspiro. Y por Lord Davenport, el padre de Hasselby. Sé quién es. Por supuesto. Lo siento. Se interrumpió. No pensaba decirlo. No quieren que debute aún. Le ruego me disculpe, pero ¿por qué? Lucy se encogió de hombros. No tiene sentido que me presente en sociedad como Lady Lucinda Abernathy cuando dentro de una semana seré Lady Hasselby. Eso es ridículo. Es lo que ellos dicen. Frunció el ceño. Y además no creo que quieran correr con los gastos. Asistirá usted a la fiesta de mañana, dijo Gregory con firmeza. Yo me encargaré de ello. ¿Usted?, preguntó Lucy, incrédula. Yo no, contestó Gregory como si se hubiera vuelto loco. Mi madre. Créame, en lo que atañe a cuestiones de relaciones sociales y etiqueta, puede conseguir cualquier cosa. ¿Tiene usted carabina? Lucy asintió con la cabeza. Mi tía Harriet. Está un poco frágil, pero estoy segura de que podría asistir a una fiesta si mi tío diera su permiso. Lo dará, dijo Gregory con aplomo. La hermana en cuestión es la mayor, Daphne. Luego aclaró, Su Excelencia la duquesa de Hastings. Su tío no le diría que no a una duquesa, ¿verdad? No creo, contestó ella lentamente. No se le ocurría a nadie que le dijera que no a una duquesa. Entonces, todo arreglado, dijo Gregory. Esta tarde tendrá noticias de Daphne. Se levantó y le ofreció la mano para ayudarla a levantarse. Ella tragó saliva. Sería dulce y al mismo tiempo amargo tocarle, pero le dio la mano. Experimentó una sensación de calidez, de comodidad. De seguridad. Gracias, murmuró, apartando la mano para coger con ambas el asa de su cesta. Hizo una seña con la cabeza a su doncella, que inmediatamente empezó a acercarse. Hasta mañana, dijo Gregory, despidiéndose con una reverencia casi ceremoniosa. Hasta mañana, repitió Lucy, y se preguntó si sería verdad. Su tío, que ella supiera, nunca cambiaba de opinión. Pero quizá. Posiblemente. Con un poco de suerte. Continuará.